Yo quiero invitarle a que abra su Biblia y vamos al tema. Primera de Pedro, y vamos a tomar los dos versos que son bases para este desafío. Primera de Pedro 5:3, dice la palabra del Señor allí. En Primera de Pedro 5:3, después vamos a ir a Primera de Timoteo 4:12. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Una vez más, Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿verdad? Ser ejemplos. Primera de Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué dice? Pureza. Vamos a meditar en esta preciosa tarde, ¿verdad? En estos versículos y sobre todo tomando como tema siendo ejemplos en pureza. Voy a invitar que oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este tiempo tan especial que nos permites estar juntos, Señor, todos nosotros, los que estamos al frente y los que aspiran a estar al frente de congregaciones, de grupos. Señor, la responsabilidad que tenemos de la gente que está a nuestro cuidado, Señor. Muchos nos escuchan a través de la palabra, el mensaje que damos tras cada servicio, pero lo más importante que a veces no consideramos es el ejemplo que nosotros les damos a ellos, Señor. Y es ahí donde nosotros, Señor, tenemos que concientizar y poner, Señor, toda nuestra disposición para darles un buen testimonio, Señor, a todos aquellos que nos ven. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre será prosperada, Señor, para aquello que tú le has enviado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, cuando recibí el correo, y bueno, ya lo había recibido, pero no lo había abierto. No soy muy dado a abrir los correos. Lo abrí creo como una semana después que me lo mandó Chuy. Y vi pues la invitación al desafío, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ya está, constantemente nos están enviando la información a este congreso. Hasta que lo empecé a leer y vi ahí, ¿no? los oradores, y que me veo yo ahí y que me sorprendo, ¿no? Dije, ay, y que veo el tema, ¿verdad? Pureza, ay. Entonces, ya después pues me puse a pensar, ¿no? Y al día siguiente me habla Toño Ortiz y me dice, oye, ¿ya te diste cuenta que te pusieron como orador? Le digo, sí, mano, desde ayer estoy temblando, mano. Y todavía sigo temblando. Entonces, le digo, no, le digo, sí, le digo, ¿sabes que sí? Le digo, pues bueno, ¿verdad? Dios sabe, Dios le puso en el corazón a Chuy y pues hay que darle, ¿no? Entonces, mire, siendo ejemplos de pureza, para comenzar vamos a ver la definición de pureza para podernos guiar, ¿verdad? Para ir por esa línea. La palabra pureza en el griego tiene un nombre, siempre el griego pues es bien difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero viene de una palabra que es hakneia y quiere decir así simplemente limpieza y castidad. Es a lo que se refiere. De esta palabra se deriva otra palabra que es haknos, y esta palabra propiamente significa limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio, casto y puro. O sea, es una tremenda definición. En algunas definiciones en el vocablo español del diccionario Webster, fíjese, me gustó mucho la definición acerca de esta palabra pureza, porque en su definición en el diccionario español dice así: libre de profanación moral, sin mancha, no manchado o empañado, incorrupto, no corrompido por la bajeza moral, santo,
casto, y luego dice como una virgen pura, fíjense. Entonces, en sí, la pureza, hablando del ministerio, o la pureza enseñada por el Evangelio, es un asunto de la conciencia y del corazón delante de Dios nosotros, hermanos. Y es precisamente ahí donde lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, a través de lo que nos han enseñado, nos hablan de cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debemos dirigirnos, porque venimos a ser ejemplos de muchos. Y bueno, yo sé que muchos de nosotros nos esforzamos de una manera externa, ¿verdad?, mostrar, ¿verdad?, ser de una manera correcta, actuar de una manera correcta, pero lo que hay dentro de nuestro corazón solamente Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, lo que hay en nuestro corazón. Y eso es ahí donde yo, pues, me puse a pensar mucho, ¿no? Mire, cuando yo recibí este tema, a los 2-3 días, el Señor me confirmó este mensaje. Y le voy a decir por qué. Yo terminé de predicar un domingo y siempre acostumbro a sentarme en la parte de atrás. Y pues ahí llegan los hermanos y platican conmigo, ¿no? Y llegó un hermano al final y me dice: pastor, ¿cómo está? Y le digo: bien, ¿cómo estás? Y me dice, oiga, ¿sí se acuerda de este hermano? Me mencionó su nombre. Y luego, así de repente me puse a pensar, y luego le dije: sí, le dije, pues es el que venía al Instituto Bíblico con nosotros, ¿no? Dice: sí, pero él mismo, dice, estoy hablando. Nosotros tenemos un Instituto Bíblico también allá en Seattle, ¿verdad?, que pues invitamos a gente que no es de la congregación y van y se preparan. Y este hermano del cual estaba hablando, él había asistido 3 años al instituto con nosotros. Y fue un fiel servidor, o sea, estuvo estudiando la palabra y todo, pero él ya estaba trabajando por fuera con un grupo, o sea, él estaba pastoreando un grupo pequeño, todavía no tenía ninguna cobertura espiritual. Entonces, cuando él sale del instituto, él se adhiere a las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios le dan la cobertura, y él comienza su ministerio. Él es del país del Salvador. Yo lo conocí a él, conocí a su esposa una vez, y cuando se vino a El Salvador, pues se vino solo, y ahí le nacieron dos niñas. Dejó una hija en El Salvador, adolescente, y la cual vivía en El Salvador. Entonces, el primer año, cuando cumple su aniversario, me invita a mí a predicar ahí, o sea, me dio la oportunidad, me dijo: quiero invitar, pastor, porque es mi primer aniversario, y pues yo ahí aprendí mucho. Bueno, y fui, y ahí estuve, y prediqué, y tuvimos un buen tiempo. Y este hermano al venir a decirme, dice: mira, ¿sí te acuerdas de él? Le digo: sí, sí me acuerdo. Entonces me dice: fíjate que hace poco me lo encontré. Dice, y lo vi muy acabado. Y le dije: sí, dice: sí, muy acabado. Y le preguntó qué había pasado, y pues tristemente me dijo que lo habían metido a la cárcel y que tenía provision, o sea, estaba en libertad provisional. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: no, él no me dijo nada. Dice: pero después me encontré otro pastor, y él me contó lo que le había pasado a él. Incluso, ¿verdad?, este pastor pues le está ayudando. El punto fue, y esto es a donde voy, que este pastor que estaba ya ejerciendo, se trajo a su hija adolescente, ya siendo una hija de 17 años, se la trajo de El Salvador a Estados Unidos, para que ya estuviera con él. Y tristemente, escúchame bien, increíblemente, porque cuando me dijo esto a mí me partió. Dice: ¿sabes qué? Dice: abusó de ella sexualmente. Dice: y lo metieron a la cárcel, le quitaron a la hija vive con el pastor que la está cuidando, está en provision, no sé si pagó una fianza. Pero lo que voy es, cuando yo me dijo esto, dije: ¿por dónde nos cabe? O sea, todavía dijeras, yo he oído testimonios de personas, de padres que abusan de sus hijastras, pero su hija, en la sangre, o sea, ¿en dónde o sea, no, yo no puedo comprender? ¿Puedes comprender, Tony, eso? Es increíble. Es increíble. O sea, mire, yo entiendo, o sea, y usted y yo entendemos, como dice la Escritura. Acompáñeme ahí a 2 Timoteo, por favor.
Cuando él me dijo esto, yo dije, Dios mío, o sea, ahora, no me asusto, ¿no? Porque todos estamos expuestos a cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Somos humanos. Mire, la palabra de Dios nos enseña en 2 Timoteo 3:1, usted lo conoce y lo voy a leer nada más para tomar alguna referencia, pero dice, la maldad sin freno es una señal evidente de los últimos días, ¿sí o no? O sea, la maldad se ha multiplicado de una manera impresionante, hermano. Fíjese hasta dónde. Dice 2 Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué dice ahí? Que tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿qué dice? Evitan. Mire, hoy en día todos sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo, quizás yo a veces hablo con mis hijos, le digo, a ustedes les tocó vivir la peor época, bueno, hasta este momento, ¿no? O sea, lo que hoy se vive, hermano, en el mundo, o sea, yo no lo viví hace 30 años, hace 40 años, y ahora yo le digo, hijos, a ustedes les tocó vivir la peor etapa que hasta este momento se ha vivido. Son los peores, los tiempos que dice la Biblia son los tiempos más duros, más difíciles. Estamos impregnados, hermano, de tanta maldad, donde quiera, hermano. Dice, las noticias revelan, ¿verdad?, todo eso en la actualidad. Usted vea las noticias tan solamente. Pero, ¿sabe? Aquí yo puedo darme cuenta que no solamente en el mundo ha tenido efecto tanta maldad. Hoy dentro de las mismas congregaciones hay maldad. ¿Sí o no? O sea, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, no, en la iglesia vemos puros santos. No, pues sí, todos. Oye, parecemos santos cuando vamos a la iglesia, todos. ¿Verdad? Pero hay un dicho muy famoso que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Mire, yo no me puedo imaginar a este pastor, la verdad. Yo estoy en shock todavía. Y yo le dije, oye, investiga, vamos a ver qué podemos, pues, hablar, ¿qué pasó, man? No sé, ¿no? ¿Por qué? Porque se da en este caso. Bueno, entendemos que el mundo, ¿verdad?, el mundo decide en su momento dado. En Romanos capítulo 1, acompáñeme ahí, por favor. El mundo decidió darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y por tanto Dios, ¿verdad?, en el capítulo 1, verso 23, mire lo que dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué los entregó Dios? A la inmundicia, en las concupiscencias de, ¿qué dice?, de sus corazones. Y luego dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora aquí nosotros como pastores sabemos, ¿verdad?, y lo predicamos a la gente, le digo, mire, el mundo le rechazó a Dios, no quiso buscar a Dios, ellos hicieron sus propios dioses, adoraron sus propios ídolos, por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Hermano, pero ¿en qué aplica a nosotros los pastores? ¿Sabe que yo tengo una, ¿cómo se puede decir?, una experiencia? Yo conocí al Señor, bueno, hace muchos años, y en aquel tiempo cuando yo conocí al Señor, a mí me gustaba mucho un predicador, un evangelista, un americano, llamado Jimmy Swaggart, no sé cuántos de ustedes lo escucharon, y él en un momento dado, pues, cometió un acto, ¿verdad?, de inmoralidad, de pecado, al enrolarse con una prostituta. Y cuando yo vi la vida de ese hombre, porque para mí sus mensajes eran impactantes, la verdad me dolió en el corazón, ¿verdad? Yo tengo bien
marcada la imagen cuando él se presentó, bueno, que lo descubrieron y se presentó públicamente y habló de su vida, ¿no? De cómo él en su momento dado no buscó la ayuda. Él decía, ¿por qué? Dice, yo no me sentí como con la libertad de ir con nadie, porque yo, Jimmy Swaggart, decía él. Pero déjame decirte algo, hermano, no importa quiénes seamos nosotros, todos tenemos la necesidad de alguien que esté cerca de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones. La Biblia dice que el mismo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros a veces nos creemos súper espirituales o hemos creado una imagen como, yo soy el pastor fulano, soy sutano, yo no, ¿cómo le voy a decir a alguien lo que estoy pasando? Todos estamos expuestos a este tipo de tentaciones, ¿sí o no? No nada más el mundo, no nada más la gente que ha rechazado a Dios. A veces nosotros, hermanos, nos cuesta reconocer, pero sin darnos cuenta estamos rechazando la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, a creernos autosuficiente. Nadie es autosuficiente, créanmelo. La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Entonces estamos expuestos a eso. Él dice que ellos se entregaron a su lascivia y todo. Dios los entregó una mente reprobada. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta el peligro que existe en un momento dado cuando estamos teniendo ese tipo de luchas, ¿no? Con nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra pureza. En un retiro de pastores que asistí hace muchos años, era para pastores nada más, organizado por la Foursquare, por la Iglesia Cuadrangular en Estados Unidos. Llegó un predicador que era el orador, él era un uruguayo, y él nos compartía de lo que a veces enfrentamos como pastores. Y él nos contó una ¿cómo se puede decir? Una experiencia que tuvo. Y él decía, mire hermano, yo lo que les voy a contar, dice, todos estamos expuestos a eso. Y esto se los cuento, dice, nada más para que ustedes sepan qué hacer cuando lleguen estos momentos en sus vidas. Y pues yo era un pastor que en aquel tiempo comenzaba y quería aprender mucho. Pero contaba una experiencia de que en su congregación había una mujer que lo asediaba. Sí sabe que puede haber eso en las iglesias, ¿verdad? Que asedien al pastor. Y más si el pastor es joven, ¿no? O sea, yo a veces le digo a los chavos, al pastor Ahmed que viene conmigo de Toronto, él es muy joven, le digo, abusado, brother, porque este tipo de situaciones uno la vive. Y dice que esta mujer lo asediaba, pero dice que un día la mujer vino y lo saludó. Y hubo un contacto de mano y le dijo, cuando lo saludó, el pastor le dijo, Dios le bendiga, hermana. Y la mujer, no digo hermana porque no era hermana, no daba nada señales de hermana, la mujer le dijo, cuánto lo deseo, pastor. Y la mano así, ¿verdad? Y el toque, la sensación, carne llama a la carne. Dice que, mire, dice, que era mi hermano, dice que en ese momento cuando yo la solté, después en un momento me sentí atraído por esa mujer. Me sentí atraído. Y yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, en ese momento, a veces uno se cree muy espiritual. No me pasa nada, ¿verdad? No va a pasar nada, nos sentimos muy fuertes, pero la Biblia dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y él dice, ¿saben qué hice yo? Yo en ese momento oré y el Señor me dijo, habla esto con tu esposa. Ve con tu esposa. Y fue, dice, ¿y qué va a decir mi esposa? Pensó él, me va a regañar si ya andas, mujer. Pero Dios le dijo, ve y habla con tu esposa. Y él fue y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Fíjate que, pues yo digo hermano, pues no era hermana, ¿no? La hermana esta dice, me hizo esto. Y allí yo estaba esperando cuál había sido la reacción de la esposa, ¿no? Y dice que la esposa le dijo, oh, mi amor, dice, no, mira, y lo abrazó, le dijo, no, dice, me tienes a mí, aquí estoy yo. Porque él le dijo, me sentí atraído. Pero dijo, no, me tienes a mí, dice, no te preocupes, vea, yo estoy aquí para atenderte. Yo voy a tratar con esa mujer. Y sabe, la ministraron.
Pero a lo que yo veo aquí es que todos estamos expuestos a muchas cosas semejantes a esas, ¿sí o no? A veces hay pastores que nomás se la pasan dando raya a las hermanas. A ver, porque, no sé, pero son muy dados a ese tipo de cosas, o ministran a las hermanas a solas. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Quiero decirle, porque uno se cree que está fuerte, firme, pero usted no sabe que a veces la carne es carne y la carne es débil, dijo Jesús, ¿sí o no? Y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo fui ordenado como pastor muy joven. Yo tenía 32 años de edad, mi esposa tenía 24 años de edad, éramos muy jóvenes y nuestra congregación empezó a llenarse de jóvenes y había muchas señoritas ahí y todo, y siempre llegaban, ay pastor, mire qué bonito viene, ay su pelo, y yo, cálmate, porque uno es muy dado a dejarse llevar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo no se cree capaz, y sabe, por eso desgraciadamente han habido muchos tropiezos en ministros allá en los Estados Unidos, y no por no decirlo en muchas partes. Hace, ¿qué será? Un año y medio, llegó una hermana, una mujer ya mayor, unos 55 o 58 años, y llegó con su hija y su yerno a la congregación. Entonces empezaron a ir a la iglesia. Entonces una de las panderistas me dijo, pastor, la hermana que está viniendo ya fue a saludarla. Le digo, no, fíjate que no, dice, ella fue mi pastora, Dice, antes de yo venir aquí a casa de oración. Le digo, pues voy a saludarla, ¿no? Entonces me fui a saludarla, ya nos conocimos, ella es del país de Chile, ¿verdad? Y yo conocía a su esposo porque su nombre me sonaba, ¿no? Cuando yo le dije, oiga, ¿cómo está? Dice, y yo la vi totalmente quebrada, créamela, así bien derrotada, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de visitarle y a su casa y para platicar. Me dijo, quiero platicar con usted, así, ¿cómo no? Pues la triste noticia fue de que su esposo, el pastor, la había abandonado yéndose con una más joven de la congregación. Se fue, no importándole el ministerio, se llevó todo el dinero que había, $60,000 en el banco, y se fue el siervo de Dios. ¿Cómo la ve? Y me dice, no, pastor, dice, ¿sabe qué? Dice, yo nunca pensé, bueno, pues ¿quién va a pensar eso, verdad? Dice, yo veía a esa hermana y yo decía, pues es mi esposo es pastor, él nunca va a pensar. Y le dije, pues tristemente así es. Y ahí anda ese hombre, ya en el mundo totalmente. Creo que hasta la muchachilla ya se le fue, no sé. Y nosotros trabajando con pero acá Dios restauró esta familia y está con nosotros en la congregación. Gracias a Dios por eso. Imagínense nada más el peligro que existe. Ahí viene, ¿no?, el punto donde nosotros debemos de examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, hermanos, delante de Dios. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en lo que hay en nuestro corazón, las actitudes de nuestro corazón. Mire la palabra ahí en Hebreos 3:12. Busque este versículo, este capítulo de Hebreos 3:12. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos, y yo no voy a dirigir, mirad, pastores, ¿sí? Mirad, pastores, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice ahí? Corazón malo. Si yo le pregunto a usted, va a decir, no, mi corazón está bien, ¿verdad? Corazón malo, de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Aquí cabe mencionar esto, ¿no? O sea, quiero enfatizar, corazón malo, según el diccionario, fíjense bien, según el diccionario español, es la persona que tiene maldad desde el punto de vista moral. Un corazón malo, según el diccionario, yo lo busqué en una definición así secular, y dice, es la persona que tiene maldad desde el punto de vista moral. O sea, que en tu corazón, o sea, ya todo lo estás viendo de un punto de vista malo. O
sea, con maldad, con malicia. Ayer platicando con uno de los pastores decía, bueno, es que es imposible que cuando pase una mujer no se te vayan los ojos, ¿verdad? No, pues tienes que agarrarlos para que no se te vayan. No, es imposible porque nosotros nos movemos mucho por el ver, pero hay que darnos cuenta de qué manera estamos mirando, ¿sí o no? Porque tú puedes mirar a una mujer, pero si tu corazón no es malo, no lo vas a ver con maldad. Pero si tu corazón es malo, no, hombre, olvídate, ¿sí o no? Va a suceder que esa es la actitud en que estás tú mirando. O sea, el corazón malo tiene esa actitud, la maldad está dentro de nosotros. Por eso es que Jesús mismo dijo, vaya a Mateo capítulo 15, vaya conmigo por favor, verso 19. Y dice la palabra del Señor, dice, porque del corazón salen los malos, ¿qué dice? Pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, ¿verdad? Esos malos pensamientos empiezan a estar allí en nosotros. Y luego dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Dice las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, Jesús sabe y Él entiende que dentro de nosotros, dice, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Todos, ¿sí o no? O sea, estamos expuestos, pero alguien dijo por ahí, tú no puedes impedir que los opilotes vuelen alrededor de tu cabeza, porque ahí van a andar alrededor, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Sí podemos impedir, ¿sí o no? O sea, un pensamiento malo, tú sabes cuando un pensamiento malo viene a ti, un pensamiento que no es correcto. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces todo pensamiento lo podemos llevar. Tú sabes que ese pensamiento no es limpio, no es puro, no es sano. No tienes por qué jugar con esos pensamientos. No puedes tú sentirte muy prepotente como para decir, no, yo puedo lidiar con todo este asunto. No vas a poder. La Biblia dice que no puedes andar por el fuego sin que tus vestidos ardan. Necesitamos actuar a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos preocuparnos, hermano. Mire, el corazón es la fuente de las malas acciones. Es el corazón. Nos preocupamos por mantener bien nuestra apariencia externa. Oh, sí, que nos vean. Muchos nos ven aquí y los vemos predicando y tremendos mensajes, hermano, tremendas enseñanzas. Pero a veces debemos también mirar cómo se conducen en sus vidas, cómo son. ¿Cómo somos? Yo siempre le he abierto las puertas a la congregación. Me conocen, yo no me puedo esconder de nadie. Yo me conocen. Conocen a mis hijos. Toño Ortiz ha ido a pasar vacaciones con nosotros. Así somos personas normales. Todos tenemos cosas, pero sabes una cosa, a mí, yo no sé si Chuy se acuerda, voy a tocar algo aquí que me ayudó mucho a crecer. Yo nací aquí en Guadalajara y aquí conocí al Señor, pero yo no conocía al Señor en casa de oración. Conocí en una pequeña iglesia donde tuve a un pastor que me dio un mal ejemplo. Esa es la verdad. A tal grado de que él ya no está pastoreando, a tal grado de que él está divorciado. Y usted decir, bueno, ¿y cómo estuviste allí con un pastor que estaba dando mal ejemplo? Yo no quería estar allí. Cuando yo conocí al Señor, casi en ese tiempo nació Casa de Oración, en esos años. Yo fui cuando tuvieron la primera reunión acá en el localito, después a la bodega acá y después vine acá. Yo visitaba. Y yo conocí a Chuy, yo venía a Chuy y le decía, Chuy, yo ya no quiero estar ahí, me quiero salir, hermano, no estoy aprendiendo nada. Me decía, no te salgas, quédate ahí, estás aprendiendo mucho. Créeme, ahorita se va a acordar que sí me dijo eso.
Y yo enojado, no, pero ya así, le digo, Chuy, ¿pero qué estoy aprendiendo? Ya tengo 3 años ahí, y yo serví ahí como un ayudador, un servidor. A los 9 meses de haberme convertido, yo me fui a vivir a la iglesia, a estar de tiempo completo, hermano. Yo estaba sirviendo al Señor de tiempo completo. Pero tristemente yo era el paño de lágrimas de la esposa del pastor. Avientes esa. Y cuando yo le decía, Chuy, ya no quiero, estás aprendiendo mucho. Y que le digo, ¿qué estás aprendiendo? Me dice, estás aprendiendo a no hacer como él. Eso se me quedó aquí, mire. Créamelo. Yo dije, cierto, yo no quiero ser como él, porque eso no me llamó Dios. Y yo todo lo que él hizo, créamelo, lo más lo tengo para acordarme que no debo de ser como él, porque es una responsabilidad para muchos, hermanos. Para mí era una responsabilidad. Entonces el ministerio siempre lo vi con eso. Y dije, no. ¿Sabe? Nos preocupamos por mantener bien nuestra apariencia externa, pero lo que está dentro de nuestro corazón es mucho más importante. Lo que seamos por dentro, lo que otros no pueden ver, es lo que más le importa a Dios. Se lo vuelvo a repetir. Lo que seamos por dentro, lo que otros no pueden ver, eso es lo que más le importa a Dios. Ahora bien, Dios desea que nosotros, sus siervos, nos distingamos por la pureza de nuestros corazones, hermano. Miren lo que escribió el proverbista ahí en el capítulo 22 de Proverbios. Por favor, acompáñame. ¿Ya está ahí? Proverbios 22, verso 11. Dice este verso, dice, el que ama la limpieza de corazón, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. ¿Qué es lo que Dios mira de nosotros, hermano? ¿Nuestros logros? ¿Nuestros títulos o nuestro corazón? Es nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que el que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey, el reconocimiento del rey, el reconocimiento de Dios. Se necesita disciplina y determinación, hermanos, en nuestras vidas. Segunda de Samuel, acompáñame, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, ¿ya lo tiene? Versículo 24 y 25, dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante, ¿qué dice? De su vista. Ahora, David no estaba diciendo que nunca había pecado, él no estaba diciendo eso, porque podemos darnos cuenta en el Salmo 51, como él, ¿verdad?, muestra su tremenda angustia por el pecado que cometió con Urías y Betsabé. Pero David sabía de la fidelidad de Dios, sabía que Dios lo podía limpiar de todo su pecado. ¿Cuántos sabían esto también? Pero también necesitamos nosotros esforzarnos, hermano. Por eso te vuelvo a repetir esta frase: se necesita disciplina en nuestras vidas, se necesita una determinación, que nosotros nos procuremos guardar nuestro corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí es donde nosotros debemos de guardarnos, no solamente en esta área, en la moralidad, sino lo que compartía Lolo, en las finanzas, en la integridad, en todo lo que respecta a las cosas de Dios, guardarnos. Y ese debe ser un esfuerzo de nosotros en nuestra vida. Por eso es que el salmista, ¿verdad?, David, reconocía su pecado en el Salmo 51 verso 7, no lo busque, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el verso 10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, nosotros debemos reconocer, hermano, que todos estamos expuestos a la maldad y al pecado.
pero también tenemos la opción de buscar la protección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí empieza el reconocer uno la condición. Al igual que David, debemos pedir a Dios que nos limpie dentro de nosotros, ¿sí o no? Cuando yo formé parte de la iglesia cuadrangular, que fueron 14 años en Estados Unidos, mi supervisor de distrito organizaba, él tenía la costumbre que a principios de año, en enero, él se retiraba a una cabaña ahí al este de Washington, ahí por donde está los bosques, y como era tiempo de nieve, en una cabaña ahí rentaba, y él hacía la invitación a todos los pastores que quisieran ir con él. Le decía: pastores, me voy a retirar 3 semanas a ese lugar en ayuno y oración, lo único que llevo es agua y té para tomar, nadie traiga comida si quiere venir a acompañarme. Y se retiraba. Y un día yo le pregunté, le dije: oye Jesús, se llama Jesús de Palo, oye Jesús, pero ¿cuál es el fin? O sea, ¿que vamos a torcerle el brazo a Dios para que nos dé todo lo que queramos en el año? ¿Qué? Me decía: no, mira, yo a lo que voy al ayuno, dices, es a someter mi carne, para estar preparado para todo lo que Dios tenga en este año, a someter mi carne. Si yo no voy a pedirle nada a Dios con este ayuno, voy a someter mi carne, a que Dios me haga fuerte espiritualmente, o sea, que mi carne se doblegue. Entonces yo dije: híjole, 3 semanas, yo no, es mucho, ¿no? Entonces un día le dije a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? Pues al menos me voy a ir una semanita, a ver si aguanto, ¿verdad? Y me fui un día con él, una semana, y créame, hermano, la verdad, sí, me bendijo tanto el Señor, entendí muchas cosas. Y sabe, es parte de una práctica que usted y yo debemos de llevar, hermanos. El ayuno es parte de un ejercicio espiritual que fortalece nuestras vidas espirituales, hermano. No en un aspecto religioso o por quererle pedir a Dios que haga cosas, no, para que someta su carnita. Porque la carne es débil, pero el espíritu está fresco. ¿Cuántos dicen amén? Y yo entendí eso. Entonces yo sé cuando la carne se está sobrepasando. Acuérdense que la enemistad de la carne con el espíritu está ahí, y usted tiene que saber en qué momento la carne lo está dominando. Y ahí es donde usted tiene que buscar a Dios. Y si es necesario hacer la oración que hizo David, ahí en el capítulo 51, verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos necesitan esa limpieza de parte de Dios? Todos, yo creo que todos, ¿sí o no? Hermano, por todo lo que vemos, la ventana del cuerpo del hombre son los ojos. Todo lo que vemos pura suciedad, pura inmundicia, pura porquería vemos. ¿Y qué hablar de las redes sociales, todo eso que se mete ahora? Se nos llena la mente, nos llenan los pensamientos. Cuando menos pensamos, hermano, estamos haciendo las cosas que no debemos de hacer. Que el Señor crea en mí, dice, un corazón limpio. ¿Cuántos desean un corazón limpio, amados hermanos? Yo deseo cada día, créanmelo. Yo sé, como dijo Pablo, no pretendo verlo alcanzado. Yo tengo luchas, tengo situaciones, pero dice la Biblia: prosigo hacia adelante. Cada día necesitamos que Dios limpie nuestro corazón. Salmo 24, verso 3, por favor. Salmo 24, verso 3. Dice aquí, es muy conocido por todos nosotros: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio, ¿qué dice? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Los que pueden entrar a la presencia de Dios son aquellos que conducen sus vidas con integridad, hermanos. Sabe, es triste decirlo, pero hay pastores que ya casi no oran. Hay pastores que casi ya no adoran. Yo la primera vez que estuve en Paraguay, comenzó la primera conferencia. Y yo estaba mero delante con los pastores, y yo estaba con mis manos levantadas, adorando a Dios desde el primer canto que inició el servicio. Y al final del servicio viene una hermana llorando y me dice: pastor, no lo puedo creer.
Le digo, ¿qué no puedes creer? No puedo creer que usted como pastor esté ahí enfrente adorando a Dios. Y digo, ¿por qué no crees eso o qué? Dice, es que todos los que nos visitaban anteriormente nada más llegaban a predicar y se iban. O sea, no estaban ni a la adoración ni nada, nada más llegaban al púlpito y luego se iban. Y ella tenía ese concepto que los pastores no necesitamos adorar, todos necesitamos adorar. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos orar, es más que todos, buscar la presencia del Señor cada día, ¿sí o no? ¿Quién subirá? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón. No un tanto siendo religiosos, amados hermanos, porque la religiosidad carece de significado sin consagración espiritual, una conducta sin conducta ética. O sea, la religión es algo que aparenta uno, no, sino un acto de todo el corazón buscando a Dios. La deshonestidad surge con mucha facilidad en el ministerio. Sin honestidad, la pureza se vuelve imposible una relación con Dios. Mire, cuando no somos sinceros con Dios, créamelo, tenemos dificultad de acercarnos a Él, porque Dios conoce nuestro corazón. Usted puede venir delante de Dios, escuche bien, y venir y adorar y decirle, Padre, te amo, tú sabes que yo te amo, Señor. Y el Señor puede estarlo viendo desde arriba y decirle, muchas gracias, hijo, por las flores que me estás aventando, pero lo que yo miro es tu corazón. Porque lo único que le aventamos a Dios son flores, pero nuestro corazón no lo está honrando a Él, porque Él conoce nuestro corazón, ¿sí o no? Debemos de ser honestos. Ahora, aquí entra una pregunta: ¿cómo podemos mantener un corazón limpio a pesar de vivir en estos tiempos tan difíciles? Yo sé que es difícil. Vivimos en medio de una gente malvada cuyas normas y moral se están desgastando. Nuestros estándares de vida no deberían provenir de la sociedad malvada en que vivimos, sino de Dios, hermanos. Nosotros no vivimos conforme a la corriente de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Sino conforme a la voluntad de Dios. Dios demanda de nosotros pureza, rectitud y honestidad. Escúcheme bien, Dios demanda de nosotros pureza, rectitud y honestidad. Y no podemos justificarnos. No podemos justificarnos, hermano. Usted y yo como pastores no podemos justificarnos al decir o poner como pretexto, no se fijen en mí, porque todos se fijan en nosotros. Esa es la gran realidad, ¿sí o no? Esa es la gran realidad. Pero a veces nos justificamos y no se fije en mí. Usted no se fija en mí, usted fíjese en Jesús. Pero aunque no quiera, la gente se va a fijar en nosotros. La gente va a poner la mirada en nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplos de la grey. No podemos justificarnos. El apóstol San Pablo, él dijo, ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Imagínense al apóstol Pablo decir, no se fijen en mí, fíjense en él. Pablo tenía la capacidad, hermano, moral para decir, no se fijen en mí. Perdón, fíjense en mí como yo, ¿verdad?, sigo a Cristo. Él era un imitador de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y él no podía justificarse, él lo hacía. El problema es que nosotros nos justificamos, hermano. Nos justificamos y no reconocemos nuestra necesidad, hermano. Mire qué importante es tener amigos, pastores, con los cuales podamos confiar, con los cuales podamos decir, ¿sabes qué, brother? Ora por mí, man. Échame la mano. No me he sentido bien, tengo una batalla, ¿verdad? Y ahí reconoce uno. Ahí viene lo que dice la palabra, ¿no? Los que son fuertes soportan las flaquezas de los que son débiles. En su momento a veces nos sentimos débiles. El problema es que no buscamos la ayuda. Nos sentimos como Jimmy Swaggart. No, pues yo soy Jimmy Swaggart, ¿quién me puede ayudar? O a cualquier otro, ¿no? Por no decirlo así, de los que tristemente cayeron. Yo creo que el único que nos puede ayudar es Dios. ¿Cómo la ve?
y su palabra. Filipenses 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Yo sé que usted ha predicado mucho acerca de esto. Filipenses capítulo 4, ¿ya lo tiene? Vamos al verso 8. Mira qué hermoso estos versículos. Dice el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Lo que aprendiste y si recibiste, si oíste, si vistes en mí, ¿qué dijo Pablo? Esto haced. Dice, ¿qué ejemplo? Y el Dios de paz estará, ¿qué dice? Con vosotros. Hermano, déjale digo algo. El carácter y la conducta de una persona empiezan en la mente, en el corazón. Dice un versículo de la Biblia, dice, tal es su pensamiento, tal es su corazón, tal es él. Entonces, ahí es donde comienza el carácter y la conducta. Nuestros actos, nuestras acciones se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida a nuestros pensamientos. O sea, se lo voy a repetir, nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida en nuestros pensamientos. Santiago dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que uno es atraído por su concupiscencia. Hay que tener cuidado. Pablo recomienda en estos versículos a que nos concentremos en aquello que traerá, escuche bien, que traerá consigo vida digna para nuestras vidas, porque en esto debemos de pensar. Entonces Pablo nos recomienda que nos concentremos en aquello que traerá consigo vida digna, y no solamente eso, sino que traerá también para nosotros la paz de Dios. Y eso es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Tener paz con Dios. El que tú estás parado en un lugar, que tú estás caminando en algún lugar. La otra vez andaba yo ahí en uno de los moles de ahí de la ciudad de Seattle, y andaba con mi esposa y mis hijos. Entonces fui a comprarles algo de comida mientras me esperaban ahí en el comedor del mall. Le digo, voy a comprar. Y de repente ando por ahí y uno de los que andan haciendo la acción me dice, pastor, ¿cómo está? ¿Verdad? Y le volteo, ¿verdad? Bien, hermano, ¿y cómo estás tú? Y no lo reconocí, la verdad no lo había visto. Dice, no, bien, pastor. Dice, yo tengo unos meses yendo ahí a su congregación. Le digo, qué bueno, gloria. Y le digo, oye, brother, qué bueno que andes aquí. Le digo, así uno ya no se puede esconder de nadie, hermano. Es que donde quiera te van a ver, ¿verdad? Pero pues, ¿qué importa eso si Dios te ve? ¿Cuándo saben que Dios nos ve? Hay que mantener un corazón puro, hermanos, limpio, recto delante de Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Así es que meditemos en esto. Voy a invitarle que incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que es para todos nosotros, Señor. A todos los que estamos, Señor, enfrente, Señor, en los cuales tú nos has puesto, Señor, aun cuando, como dijo Pablo, no somos dignos, pero nos tuviste, Señor, por fiel. Confiaste en nosotros para darnos el ministerio, Señor, y no queremos deshonrarte a ti, Señor. Tristemente podemos darnos cuenta cómo es que muchos, Señor, han blasfemado, Señor, tu nombre. Han pisoteado el ministerio, Señor, y por causa de nosotros
El nombre de Cristo es vituperado, Señor. Pero aquí vemos un grupo de pastores, Señor, que estamos comprometidos con la verdad, que somos desafiados, Señor, para mantenernos, Señor, en integridad, en pureza, en honestidad delante de ti. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Señor, si hay un corazón inclinado al mal en esta hora, Señor, tú trata con él. Señor, enséñale que no es por allí, que no es así. Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tú nos ayudarás, Señor, a salir adelante en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, en cada momento. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, a nosotros. ¿En qué momento, Señor, nos estamos desviando, Señor? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.